Este es el podcast 23 grados. 23 grados. Una producción de prosati.com. Bueno que están con nosotros. Gracias por los comentarios que hemos recibido por ahí. Les agradece mucho. Y bueno, nuevamente estamos aquí. Preséntese cada uno, por favor. ¿Sí, no? Hola, buenas noches. Soy Carlos Alberto. Gusto saludarles por este medio. Ok, va de nuevo. ¿Sí, no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya estamos aquí nuevamente. Esperemos que los temas que estemos tocando pues, les agraden y también les pedimos que ustedes comenten y que estén ahí también dando su opinión. Son parte de... Perfecto. Ahora sí, Carlos. Hola, buenas noches. Carlos Alberto. Justo podría saludarles por este medio. Aquí estaremos. Ahí van a ir conociendo a este Carlos. Perdón a todos, pero así es el Charlie. Así se le quiere. Así lo queremos. Así lo queremos. Ches. Lo aceptamos. Ches. Hola, yo soy Ches. Les mando muchos saludos. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que el día de hoy se pasen un tiempo agradable, ameno con nosotros, así como nosotros lo disfrutamos cada vez que estamos con ustedes. Ok. Diego. Hola, yo no soy Ches. Pues bienvenidos todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperemos que pasar un buen rato y sobre todo pues aprender mucho el día de hoy. Perfecto. Y bueno, ya la mayoría me conoce. Y les digo, les agradecemos sus comentarios. Desgraciadamente no han sido en línea. Nos apoyan mucho si lo hacen en línea. Gracias por hacerlo personalmente, pero esperaríamos más que lo hicieran en línea. Nos ayuda mucho, ya saben, compartiendo y todo. Y si les gusta, y si no les gusta, pues no nos hagan mala publicidad, por favor. Son buenas gentes. Pues no. Son buenas personas. Somos Hagan caridad. 5 personas tratando de hacer esto. Ok, nada más. Técnicamente hay un detallito. Ches, ponte por favor centrada la pantalla para que no te veas mal. Hay que cuidar a la integridad y la imagen de nuestros colaboradores. Pero bueno, hoy tenemos uno de los temas. La semana pasada tocamos uno de los temas prohibidos en el cristianismo. Que viene siendo la música, de esos que no creemos que tenemos la verdad absoluta. Hoy vamos a tocar uno de los temas que parecería que, y lo mencionamos, está prohibido en cualquier conversación normal, que es la religión. Y yo sé que algunos ya hicieron su tarea y que investigaron qué religión, pero sinceramente no sé si a ustedes les pasa. Cuando hablamos de un tema y lo definimos, a veces no nos da completamente lo que queremos transmitir, o es lo que dice el diccionario, pero en la realidad no es lo que pensamos o no es lo que la mayoría de la gente cree. No sé si a ustedes les pasa eso. Pues sí. De hecho, a Porque veces cuando ya analizas algún significado de alguna palabra o de algún concepto que quieres conocer, te das cuenta que a veces hasta lo que pensabas es diferente, ¿no? Y yo creo que eso de repente pasa con esto de la religión. de hecho en cualquier palabra, ¿no? Normalmente. Pero bueno, me gustaría, y si ustedes están de acuerdo, ahorita si quieren le echamos un ojo a la definición, que tiene por lo menos en la Real Academia de la Lengua 5 acepciones, pero me gustaría escuchar su punto de vista. Empezamos ahora con las damas. A ver, Ches, para ti, ¿qué es religión? Ok, fíjate que ahorita que estábamos por comenzar con el podcast, justo temía yo que me hicieran esta pregunta. Querido público conocedor, fui la de la idea de tener este tema. Y
el hecho de que yo lo pusiera sobre la mesa era porque creo que a veces no tenemos tan bien el concepto de religión. Para las personas que ya llevamos mucho tiempo en la iglesia, como que de manera ya de todo lo que has escuchado, crees saber qué significa, ¿no? Y a mi punto de vista, una religión es simplemente basar tus creencias en algo superior, que tiene más, pues sí, que es como una deidad, ¿no? En diferentes culturas, como sea, y ahí se puede derivar una religión en acciones, en situaciones, en maneras de pensar, en maneras de vivir. Pero la pregunta principal por la que yo sugería este tema era hasta qué punto todos hemos caído en ese punto de religión. Ya. Ok. No sé si contestó la pregunta, pero estoy de Yo la acuerdo. contesté, manito. Dije qué sentía, qué pensaba. Para ti, Sino, ¿qué religión? Ay, bueno, el Sino se nos fue. Puso un gatito. Sí, no, puso un Espe- gatito. espérenme, se me cerró la cámara. Perdón. No puede ser. Bueno, vamos, Charlie, a Así. ver, cuéntanos. A Charlie que le gusta hablar mucho. Charlie Cuéntanos, que hizo su tarea. ¿para ti qué religión? Para mí, la religión es una serie de normas, o se puede decir, sí, normas que te llevan hacia un punto, en este caso, ir hacia un camino. También moralmente te conlleva de llevar una vida tranquila y pacífica hacia algo que es Dios. Para mí eso es religión. ¿Normas Un pacíficas conjunto o de cómo? normas o reglas buenas que te llevan a un lugar que es hacia Dios. Para mí eso es religión. Para ti eso es religión, ok. A ver. Ahora sí, Sino. Ok, perdón. Una disculpa, se me cerró la cámara. Pues yo creo que la religión es eh, un conjunto de ideas o reglas, normas, como decía Charlie, pero que van enfocadas a un propósito de conocer a Dios o en su defecto de tener una creencia, ¿no? En qué reforzar tu vida o en qué soportarla. En nuestro caso, la mayoría, pues, o todos creemos en Dios. Y eso se abarca no solamente a una persona, ¿no? Sino a un grupo de personas que tienen que creen lo mismo, ¿no? Que tratamos como de creer en lo mismo, ¿no? Para mí eso es religión. Ok, perfecto, Dieguito. Buenas noches, ¿cómo estás, Sam? Bien, manito. Ah, qué bueno. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué religión para ti? Para mí, la religión es la manera en la que el hombre trata de conectarse con alguna deidad o algún poder superior. No todas las religiones precisamente adoran al mismo Dios, ni todas las religiones se están con el mismo Dios o con los mismos dioses, ¿no? Porque hay diferentes tipos de religiones, pero yo lo veo como la manera en la que el hombre trata de conectarse o de aprender o de estudiar un poquito más el poder superior en el cual cree. Ok, perfecto. Escuchándolos, y ustedes me corregirán si me equivoco, básicamente están hablando en creencias. Todos hablamos de creencias, hablamos de Ujú, prácticas y que nos ujú, lleva de a rey. una deidad. Ujú, Hablamos de Dios en general, pero a lo que cerró Diego me gustó porque avisó que era que no todas las religiones creen en el mismo Dios, y precisamente es esa la situación, de que son creencias, son prácticas que llevan a una convivencia, que llevan a una creencia, que llevan a una serie de prácticas para seguir a una divinidad. Eso es lo que básicamente encierra la religión. Ahora, muchos cristianos,
cuando oyen la palabra religión como que hasta les da salpullido, como que hasta no quieren decir absolutamente nada de eso, porque parece que es algo malo. Y sería interesante también abarcar ese tema, aunque sería demasiado largo, pero algo que me llamó la atención de lo que dijo Charlie, no sé si en base a la investigación que hizo, que dijo creencias y prácticas. ¿Qué tipo de creencias y prácticas conocen acerca de eso? No sé, a ver que nos diga Charlie, que fue el que tocó el tema. Bueno, antes de que, para darle tiempo a Charlie de pensar, un saludo a Noemí Cruz que está conectada, ¡Hola, al, Hola, Mimi! Mimi. al pastor Daniel Cruz también que está conectado, ¡Hola, Pastor. Pastor Daniel! a mi cuñadita Merari que también está por ahí. Muchas gracias por Saludos, estar Merari. Hola. ¡Hola, cuñadita! Destacado por siempre. Denle like, compartan, ya saben todo eso. Bueno, terminado el Listo, comercial. Charlie, sí pensaste, ¿no? Prácticas, costumbres. Muy bueno, Charlie, pero como que se espantó el Charlie, pero bueno. Sí, güey. no. Pero es que yo creo que, perdóname, Charlie, te voy a dar chance para que sigas pensando. Cuando se refiere bueno, ahorita que tocas este punto de prácticas, es como lo que casi siempre todos catalogamos cuando decimos, oye, es que es una persona religiosa, ¿no? O eso me lo prohíbe mi religión. Son como ciertas reglas que tienes que cumplir para que te vaya bien en las cosas que estás esperando obtener o en el ámbito en el que estás en esa iglesia o en esa religión. Este conjunto de cosas que te hacen ser una mejor persona y en este afán de ser tan puros y tan rectos, de repente caemos en el que no cumplimos incluso con las cosas que aparentemente tenemos que hacer. De ahí, a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero más bien, no me voy a salir, pero yo creo que de ahí tiene que ver cuando conoces a alguien que toda la vida estuvo como, en el despapay y de repente conoce de la palabra de Dios, vamos a englobarlo en el ámbito cristiano, y de repente ya todo el mundo dice, uy, pero sí, mira cómo era. Creo que todo eso es lo que genera una religión, el que tienes que ser bien portado, tienes que hacer las cosas de manera correcta, porque si no, puedes obtener un castigo. Creo que todo ese conjunto es lo que lleva a una religión. Hablando de lo que está diciendo Ches, creo que tenemos un pequeño problema en la mayoría de las personas. ¿Y por qué digo la mayoría de las personas? Porque hay unos que de plano ni siquiera le hacen alguna cara a la religión. ¿Por qué digo esto? No sé si se dieron cuenta que Ches empezó a hablar de la palabra de Dios y de otras cosas. Estamos hablando genéricamente de Dios, de una religión. Entonces no estamos hablando específicamente de algo. El problema con la religión, y creo que es el problema con los temas prohibidos de nuevo, es que lo hacemos muy personal. Si yo ahorita digo que Ajá. el equipo del Cruz Azul es el peor equipo del mundo, voy a herir a la Yo te apoyo. Algunos me van a apoyar, otros me van a atacar. No dirá que el América Bueno, es una ahorita el peor equipo porquería. del mundo es el América, porque ahorita el América sí te lo compro. O que Lionel Messi es el peor jugador de la historia del fútbol, también casi sería sacrilegio. Pero si digo que la única religión verdadera es el Islam, híjole, ya empezamos con problemas. Lo hacemos siempre bajo nuestra perspectiva. Pero debemos de primero ver qué es la religión. Y, ok, los que hicieron su tarea aquí. A ver, Charlie, tú que eres el de la tarea que estuviste El de la tarea. diciendo, explícanos, según el diccionario, ¿qué significa religión? Según el diccionario, significa la palabra religión. Religión en el griego significa unión. La palabra religión en el griego. En el latín significa, tengo mi borrador, viene del latín, del prefijo re, que indica individualidad, del verbo ligar, y surgió
y el sufijo de ión significa acción y efecto. Es lo que significa la palabra religión en latín. Bueno, y ya junto, ¿Y junto qué significa, Charlie? junto Yo los lo dos, tengo más fácil en acción Google. y reacción. Efecto se puede decir, acción y efecto. La palabra religión. Es una acción que lleva un efecto que vas a practicarlo en la religión. pero estás hablando de la palabra ligar y estás De hablando ligar. de otras Sí, cosas. se deriva en dos. El latín re, que es el prefijo que indica, es el prefijo que indica el verbo de ligar o amarrar, y el sufijo de ión es una acción y efecto. Es la palabra latina en dos, se parte en Ajá, dos, y ya junto, ¿qué significa? por acción y efecto. Pero Ok, y la juntos, ¿qué palabra sería? ligar, ¿dónde entra? Creo que ese es de los pequeños Es problemas el que hay cuando pequeño. vemos el origen. Ahí les va lo que tengo yo de lo que, según la Academia de la Lengua, dice que es la religión. Ese conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de y prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Estamos hablando de creencias o dogmas, lo que decías al Dogmas. principio, Charlie. Pensé que tú tenías Okay. esta definición, por eso te Sí, lo tengo en el... te lo tenía Sí, así. sí. A lo mejor creo que no fui muy claro en eso. Realmente el origen, pues, por lo que nos estás diciendo, viene de unión. O sea que se necesitan varias personas para poder hacerlo. Y Sí, realmente una religión es eso. Tú puedes tener tu propia creencia y no necesariamente tiene que ser una religión. Eso es algo muy particular, pero cuando ya le compartes tus creencias a otra persona y tiene afinidad contigo, entonces podemos estar hablando ya de que se está iniciando una pequeña religión. Ahora, los Como los Jedi. De pues hecho, sí, es ahí, como un perdón, culto, ¿no? se salió por ahí. Ujú. Creencias, creencias teológicas, que es la primera, parte. Veneración a Dios. Estamos hablando de algo genérico. Normas morales, o sea, un conjunto de conductas. Oración y culto. Son las partes que podríamos decir que habla de una religión. Ahora, la mayoría de que estamos aquí, profesamos o seguimos a Cristo, ¿no? O alguien, ¿no? Así es. La mayoría, ¿no? Lo Para hacemos. sacarlo. Para que nos Para comente. invitarlo a que... No, yo sí, manito. Cuando les decimos que Para que el sea su debut y cristianismo, despedida, dice. cuando decimos que el cristianismo es una religión, a muchos como que les duele, como que no les hace sentido. ¿Ok? Y algunos de Lo que pasa esos... es que Ujú. está bien arraigado ese mal concepto de que es la religión, ¿no? Porque mucha gente sí cree que la religión es el hecho de que te prohíban o de que te vayas a los extremos de creer en algo, ¿no? O que agarres algo como lo que decías, ¿no? Que prácticamente lo quieras imponer a otras personas, ¿no? Por eso se genera ese mal concepto de religión. Básicamente lo que creo que es el problema es de que no conocemos el significado de la palabra, no conocemos a qué se está refiriendo De con la religión. palabra. Ahora, hablando de religión, el cristianismo, les digo que para mí el cristianismo es una religión. ¿Por qué? Porque tenemos creencias teológicas. Nos basamos, como decía Ches, en un libro que nosotros decimos que es la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es ese libro? La Biblia, ¿no? La Biblia. Ok. La segunda, ¿veneramos a Dios? Sí, no es nuestro máximo, es nuestro Sí, todo, es lo más importante de todo. No hay más. Ahora, ¿existen normas morales? O sea, de conducta. sí, Sí. sí. Sí sí, hay existen, ¿no? unas Normas normas. morales y de conducta. Pero me acabo de hacer por aquí algo. Si pasa algo, perdóname. Hay normas morales y de conducta. Entonces, Más si el pastor
se apellida Morales, ¿no? Porque No son te sus escuché, normas Dieguito, como morales. que se cortó. Ah, que más si el pastor se apellida Morales y pone sus reglas, entonces son sus normas morales. Bueno, eso ya tendríamos que verlo porque ahí entraría otro asunto de la religión. ¿Hay oración? Sí, ¿verdad? Sí, ¿Y culto? Sí, sí, Entonces, sí, ¿el también, cristianismo es una religión? En el sí. sí. estrictamente Ah, orden, en el estricto sentido de la Sí, de, definición, de sí. la, sí, estamos hablando de que el cristianismo es una religión. Ahora, hay un pequeño problema con esto y creo que es el detalle de que a la gente le tiene miedo a esta parte. No sé si ustedes han escuchado la famosa frase de que el cristianismo no es una religión, es una relación. ¿Sí lo han oído? Ajá, Y nos escudamos en eso sí. para Sí, quitar la De hecho, palabra bueno, de... Ajá. Adelante, Diguito. ajá, no, de hecho, perdón. se Me cortó. dijiste que sí. Se anda como que Ok, sí. espasmando, decía, Diguito, de pero bueno, hecho, adelante. muchos, Sí. Va, ok, Diguito. lo que muchos dicen es que no se trata de una religión, sino de una relación, ¿no? Es el tema. Haciendo a un lado la parte de esto no es una religión, esto es una relación con Dios, sobre todo cuando hablas con personas que no conocen muy bien, pues, cómo Se decirlo, cómo llevan. se maneja la doctrina o de alguna manera, ¿no? Ok, podría ser. ¿Alguien más tiene una opinión de esta frase de que el cristianismo no es una religión, es una relación? Yo creo que va en conjunto, ¿no? Porque al final, si tú, bueno, en nuestro caso, lo voy a poner primero en nuestro caso, nosotros creemos que es una relación porque al final tenemos una comunión con Dios. Hablamos con Dios, oramos, expresamos lo que sentimos a Dios y generas esa comunión. Es como si tú hablaras y estuviera, es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Comunicándonos entre nosotros para poder llegar a una conclusión de este tema, pero en este caso nosotros fuera del podcast tenemos una relación de amigos, pero no, nuestro fin no es adorar o buscar una adoración a cada uno, sino ya en la religión es adorar a lo que veíamos al inicio, ¿no? O sea, adorar a llegar a una deidad o a algún a tener algo supremo, ¿no? Algo arriba de nosotros que es en conjunto lo que buscamos adorar, pero siempre hay una relación dentro de todo, dentro de la religión también, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Bueno, para mí la relación con Dios es conocerlo yo personalmente, para mí. Conocer a Dios con una relación personal. Hay partes que de Él no conozco, que estoy conociendo. Para mí eso sería una relación con Dios. Para conocerlo a Él Ok, personalmente. ok. ¿Alguien? ¿Chess? ¿No tienes opinión? Pues es que son, sí, Ah, es que es una comunicación continua. Por eso nosotros podemos decir que tenemos pues sí, una relación con Dios. Sé que en la palabra religión, pues englobamos todos los puntos. Sin embargo, yo me siento libre de hacerlo con Dios, específicamente con Dios, ¿no? O sea, no hay algo que tenga yo que cumplir como requisito para poder acercarme a Él. Y justo lo que decía así, ¿no? Es esta parte de relación que se tiene, así como lo hacemos entre nosotros, lo hacemos con Dios, ¿no? Esa plática, ese poder hablar, externar absolutamente todo, para mí eso es una relación y como lo entablas con cualquier otra persona, y ahora pues poniéndolo con palabras cristianoides, podríamos decir es la comunión que tenemos con Dios, pero en realidad para mí es poder hablar con Él sin, pues sí, sin tapujos y poder contarle todo lo que me pasa, bueno, malo y externarlo porque es mi relación con Él, mi cuate, mi valedor.
Ok, perfecto. Lo voy a jugar ahorita. Muy bien. Lo voy a estar jugando al abogado del diablo aquí un buen rato. ¿Por qué? No estar Bueno, jugando al vivo. Lo que me están diciendo suena muy bonito, suena muy padre, suena muy a religión, pero ¿están de acuerdo que lo que me acaban de decir también aplica a las otras religiones para los que son miembros de ella? Ajá. Sí, claro. sí, de hecho, por eso yo comentaba que es cuando buscas, o sea, ya lo enfocas, esta comunión lo enfocas a una deidad o algo superior en lo que tú crees, ¿no? No solamente en Dios, nosotros porque creemos en Dios, pero también en esa parte, ¿no? De que es hacia cualquier deidad o hasta a uno mismo, ¿no? Llega a haber una idolatría por uno mismo o creemos que nosotros mismos somos, los que podemos hacer las cosas y puedes llegar a ese punto, ¿no? O sea, de hablar, ¿no? O de creer que otra persona o otra deidad puede ser, puedes tener una relación y puedes tener una creencia. Ok. Ujú. De hecho, aquí salió una palabra nueva que es idolatría. Y la idolatría viene siendo, no, hacer cosas en contra de lo que es tu creencia, ¿no? De las normas que se establecieron. Puedes ser un idólatra dentro ¿cómo se llama? De los musulmanes si estás adorando a Cristo. Puedes ser tú un idólatra dentro de los cristianos si estás adorando a Mahoma. ¿Me explico? Ujú. Volvemos a la misma. La religión está muy presente y todos tus conceptos se basan a lo que tú crees, en lo que tú te estás basando. Pero nosotros, al creer en Dios, a nosotros al tener un libro que es la Biblia, que es la verdad absoluta, y a Jesucristo, que es nuestro Salvador y que es el camino, la verdad y la vida, hay una definición en la Biblia que es puramente de la religión. Y dice cuál es la religión verdadera. No sé si lo sabían. ¿No lo sabían? Perdón, Sam, no te escuché. Se te cortó. Ah, Se perdón. te cortó un poquito. Sí, es que anda como que medio inestable la conexión, perdón. Les repito de nuevo, ya que está en verde. Dentro de la Biblia nos Ajá. habla cuál es la verdadera religión. Ah, miren, aquí alguien está comentando su su usuario está medio extraño. Papatachi dice que sería Ajá. la relación con Dios dentro de la religión. ¿Mm? Eso podría ser una relación, ¿no? Como tal. Y bueno, estamos hablando, en la Biblia hay un versículo, hay un dicho, donde nos habla sobre la religión verdadera. No sé si ustedes lo conocían, chicos. ¿No? Sí, sí, pero ¿De Estoy Santiago? tratando de hacer memoria. ¿El de Santiago, Sam? Yo A ver, estoy dilo, Yo me hablando en Charlie. suena el de general. Santiago. No sé dónde Dilo. está. No es necesario que nos digan dónde está. ¿Sí o no? Sí. En la Biblia habla de cuál es la religión verdadera, la pura y sin mancha. Se los voy a leer. Dilo, Charlie. Cuando Tú dice ya yo ves. soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? No, No. No, porque no, ahí no no es dice Dice, ese. religión. Así tal cual es específico. Dice la la palabra relación, la religión. religión pura y sin mancha delante de Dios es atender a los huérfanos y a las viudas sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción de este mundo. Atender a las vidas, a los huérfanos y conservarse Y limpia de la mantenerse limpio. corrupción de este mundo. Esa es la verdadera Sí. religión. Y es interesante, nosotros creemos en Dios y no es por minimizar demás religiones ni nada, pero básicamente la religión se creó para un fin bueno, para un fin
de ayudar a los demás, para cumplir con una de las enseñanzas bases de la mayoría de las religiones y conductas morales de todos los tiempos, que es ayudar a los menos favorecidos, que en este caso pues, son las huérfanas y los viudos, ¿no? Y me gusta al final porque habla de conservarse limpio de la corrupción del mundo. Conservarse limpio de la corrupción del mundo. Yo lo podría traducir de otra manera, que sería ser buenas personas, conforme a lo que Dios dice. Y si una cosa común de la mayoría de las religiones es ser buena persona. Habrá unas que no, habrá otras que no, que sí, perdón, pero la mayoría son ser buenas personas. Sobre de esto, viene de nuevo, ¿cuáles son las prácticas? Lo que nos dicta nuestro libro sagrado, en este caso nosotros, la Biblia, y así varias personas, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy hablando muy en general? Y dirán, pues es que no estás hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, de algunos dirán de Jehová, de Jesucristo y todo. Porque normalmente, no sé por qué sigue fallando mi conexión a internet, pero bueno, lo bueno es que se está grabando. Así anda en todos lados. ¿Quién sabe qué? Creo que elegimos mal día para transmitir esto. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando muy en general? Porque lo que iniciaba al principio, lo que le decía, normalmente lo vemos desde siempre desde nuestro punto de vista. No vemos el punto de vista de los demás. No estamos tratando de ver qué es lo que los demás piensan. ¿Cómo voy a venir yo con alguien y decirle que no estás equivocado con tu religión y la mía es la verdadera? ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra de las creencias de alguien. Y eso es atacar a una persona. Ahora, si Dios mismo nos dice, por ejemplo, en nuestro caso, que la religión verdadera es atender a los huérfanos y a las viudas, o sea, a los menos favorecidos, y no lo hacemos, entonces no estamos siendo una religión buena. Y es interesante que... Ajá, adelante. No digo, es parte de lo que mismo que menciona la Biblia, ¿no? Por sus frutos los conocerán. Nunca dice por su religión, nunca dice porque por lo que creen, sino dice por sus frutos los conocerán, ¿no? Uno por cómo o por cómo es como persona, es como realmente puede demostrar qué es en lo que cree, más allá de profesarlo con la boca. Exactamente. Sí. ¿Y a qué voy con todo esto? No te escuché, perdón, Chess. Yo tampoco a ti, manito. Que sí, tomando en lo que decía Dieguito, que si se podía englobar como en un testimonio. Como en tu testimonio, de lo que tú reflejas, lo que tú expresas con tu propia vida. Porque al final podemos decir que somos unos buenos cristianos, pero en realidad, pues miras como con desprecio a las personas, no eres una persona amable, no hablas de ese amor. A eso yo, por eso te decía yo, como un testimonio, porque cuando tu vida está, como cuando practicas mucho, 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 ya sale de manera natural. Te nace el poder dar sin esperar algo a cambio, el hacer algo por las personas, el bla, bla, y así las personas pudieran darse cuenta de decir, ah, mira, pues si fuera ese el caso, ¿no? ¿Podría ser el testimonio? Es que lo dijo, es que testimonio, ¿cómo decirlo? Puedes cuidar tú tu testimonio sin ser buena persona. ¿Me explico? ¿Y a qué se refiere Chess con testimonio para los que a lo mejor no, por eso, esta palabra no la ubican? Es a lo que tú muestras a los demás, básicamente. Lo que dijo este Dieguito del fruto es parte de cómo estás actuando, cómo estás haciendo. Yo he visto muchísimas personas, me incluyo yo porque sería muy hipócrita de mi parte decir los demás y realmente yo también. Inclúyeme a mí también, Sam. Bueno, también Diego y yo, como otras personas, lo que hemos hecho
muchas veces es aparentar algo, ¿no? Aparentar que somos buenas personas. A lo mejor si hay gente, pues dar una buena, propina, dar una buena ofrenda, darle un buen trato a ciertas personas. Pero cuando estamos solos es otra cosa. Y eso es precisamente el punto, no es de cuidar tu testimonio. No lo cuides, simplemente sé buena persona. Actúa como una persona buena. No cuides tu testimonio. Y eso ha sido algo que creo que yo he sido enemigo de ciertas palabras en la iglesia porque formamos conceptos totalmente erróneos de lo que nos quiere decir la palabra de Dios, lo que nos quiere decir el libro por el cual nos basamos. Ahora, ¿por qué les estaba hablando de varias religiones y de conductas y de que vamos y atacamos lo que otros creen? El principal enemigo de todas las cosas es y dentro de lo que nosotros creemos como hijos de Dios, también el llamarme cristiano a veces a mí me da como que cierta cosa, porque me llamo seguidor de Cristo, pero mis acciones no lo reflejan, ¿no? Pero bueno, como hijo de Dios lo principal es evitar las divisiones. Evitar divisiones. Y varios por ahí les atribuyen otros lenguajes muy, 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 muy de casa, que le hablan espíritu de Absalón, espíritu de Jezabel, cuando realmente hablemos las cosas como son. Por eso como que estaba un poquito peleado con la palabra, vamos a definirlo, ¿no? Vamos a la etimología, vamos a lo... ok, ya sabemos qué es, pero eso nos va a ayudar. Vámonos realmente al punto, ¿no? ¿Cuál es el problema de las religiones? Yo te podría decir que te aleja de Dios, ¿no? Y los demás a lo mejor te dirían, no, pues al contrario, te está acercando a Dios. Y creo que la mayoría de aquí estábamos yendo hacia ese punto. Las normas y cosas que hacemos nos van acercando a Dios, al Dios que nosotros creemos. Pero el problema de nosotros ha sido de que es que mi religión es la verdadera. Es que tu religión es la verdadera. ¿Me explico? Y tú estás equivocado, no, yo estoy equivocado. O sea, empezamos a tener división y ese ha sido el principal problema, de decir quién tiene la razón. La mayoría de las religiones del lado occidental cree en la Biblia. Y según lo que dice la Biblia, que nos habla de que no, cuál es la verdadera religión. Y en ningún momento habla de las creencias Ver correctas. por las viudas. Ajá. No habla de las, ¿cómo se llama? De las normas correctas o incorrectas. No habla de a quién hay que adorar, no hay habla de a quién hay que servirle, no habla absolutamente de nada. Y si estudiáramos un poquito las religiones de otras culturas, hablan también de Culturas. servir a los demás, habla también de ser buenas personas. Y la mayoría que hacemos, todo lo contrario, ¿no? Ahora, la religión nació por algo muy, 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 muy importante. Y era que era establecer y cercar a la gente por protección. Ayudar a la gente a llegar a Dios. ¿Cuál Dios? El que ustedes digan, el que ustedes crean, el que ustedes conozcan. Pero hablando de nosotros, lo que creemos, la mayoría de nosotros, es llegar a Dios por medio de Jesucristo. En ningún momento nos dice que nos debemos de comportar de alguna manera o no. Sí, hay ciertas normas que debemos de llevar. En nuestro caso hay solamente dos. Y de ahí en fuera no nos habla de nada más. ¿Cuáles son esas normas? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y Amar la a Dios segunda, amar a Dios y a tu prójimo. como a Amar ti a tu mismo. prójimo. Al prójimo. De ahí en fuera no hay ninguna conducta que se rija No hay otra totalmente así. norma. Bueno, Ahora, ¿por qué nacieron este tipo de conductas? Porque somos muy distraídos, somos seres de que lo que me gusta me queda y lo que no, pues no lo aplico, ¿no? Aunque sean cosas buenas. El principal motivo fue empezar a establecer normas. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que se le antojaba y trataba de hacer las cosas como ellos les daban a entender o como les convenía. Y empezaban a mezclar cosas que no iban de acuerdo a lo que Dios decía o de acuerdo con lo que marcaba su conciencia, ¿no?
y empezaron a tener esos problemas. Entonces la gente se unió y ¿qué dijo? Vamos a establecer ciertas normas y conductas, ¿se acuerdan de lo que significaba Nomás. religión? Para no distraernos. ¿Qué Ujú. empezaron a hacer? ¿Sí? Bueno, supongamos, tenemos que ir todos los domingos a escuchar a alguien que nos enseñe la palabra de Dios. Podría ser una costumbre. Otra, ¿cómo debemos de ir vestidos? Pues como sea, Generalizaron no hay conductas. ningún problema. No hay ningún problema cómo te vistas, pero empezaron a llegar gentes vestidos de una manera muy extraña que distraía a la gente y se perdía totalmente el propósito. Ah, bueno, si quieres entrar a este lugar, por favor vístete de cierta manera. Y al principio el asunto era bueno, todas esas normas y conductas eran bastante aceptables y eran algo de celebración. ¿Por qué? Porque nos estaban protegiendo, nos estaban cuidando de cosas que a lo mejor no controlábamos o no entendíamos en su momento. ¿Qué pasó? Que después esas conductas se volvieron la forma de que Dios te aceptara y eso era un error. ¿Por qué te digo esto? No digo que sean las religiones generales. Ahorita me estoy enfocando básicamente en la nuestra, en lo que es el cristianismo. ¿Por qué te digo esto? Porque si así fuera, y lo voy a decir como va, como es, y recuerden que cada opinión es responsabilidad del que la emite, no 23 grados y todas nuestras congregaciones no tienen nada que ver. Nuestra, Me deslindo de toda responsabilidad. todos se deslindan, solamente es mi opinión, lo que yo creo. Básicamente, Dios no tiene ningún problema con cómo haga las cosas, si cumples con las dos primeras que te dije. Y si nosotros nos basáramos en las reglas que nosotros pusimos, no que están en la Biblia, las reglas que nos pusieron, entonces estaríamos hablando de un Dios déspota, de un Dios hipócrita y de un Dios súper mala onda. ¿Y saben qué? En el tiempo que llevo de conocer a Dios, yo no conozco a Dios de esta manera. Pues no es nada de eso. Y es que ese es el problema, entre comillas, de la religión. Ahora, ¿por qué les dije lo anterior de que cómo iniciaron las costumbres y todo eso? Porque realmente No sé. necesitamos ciertas cosas, necesitamos ciertas que empezar a hacer, ciertas prácticas, ciertas costumbres que son buenas de adoptar. ¿Por qué? Tú no vas a ser un buen seguidor de Dios, de Jesucristo, si no lees la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que se te Exacto. recomienda? Lee tu Biblia diario, entra a un devocional. Estoy hablando con jerga cristiana, perdón si no todos lo podemos entender. Y varias cosas más, ¿no? Asiste a los domingos a tu reunión, congrégate los martes de oración, los jueves de reunión de varones, de mujeres, de lo que ustedes quieran, los sábados de jóvenes, Grupo de jóvenes. todas esas cosas. Ahora, ¿a qué ha llegado a esto? Si tú no vas el domingo a la reunión, híjole, pecador. Dios ya no te quiere, Sí. Dios ya no te va a escuchar, algo malo está en ti. Rom- Cuando a lo mejor simplemente rompes te las quedaste reglas. dormido. O no quisiste ir O se porque no había descompuso el agua. coche. No había agua. O no no había querías gas No te para el bañaste. calentador. exactamente. O sí, también. Te fuiste de fiesta el sábado. Estuviste tomando, bebiendo, insultando a gente. Y el domingo pues ya no te quedaron ganas, ¿no? Y no te Pero sentías. hay mucha gente los Ya no- domingos yendo para cumplir. Y hemos transgiversado, nunca me sale esa palabra, perdón. Pero hemos ¿Tergiversado? deformado la palabra religión. ¿Diversado? Ándale, Samer. Hemos deformado Ajá. la palabra religión y de lo puro que era hacia algo que no lo es. Exacto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estoy Sí, pues loco? es lo ¿Me que comentaba, apoyan? ¿no? se convirtió en Es- norma. ¿Qué pasó? Perdón, no Sí, escuché. es lo que comentaba, ¿no? Hace rato. ¿Ya se escucha? Ya, sí. Ujú. Sí, Sí. Es que es lo que comentaba, ¿no? Hace rato que realmente como no conocemos o lo que comentábamos más bien, que como no conocemos realmente el significado de las palabras,
tomamos actitudes, tomamos conductas de personas que se denominan con cierta religión o con ciertas creencias y todo lo basamos a ese prototipo, ¿no? De persona, a ese estereotipo, estereotipamos la religión o el creer en algo o el hacer algo o el formar parte de algo, ¿no? Entonces llegamos a tener tomamos normalmente como seres humanos lo que se hace mal en vez de a veces tomar lo que se hace bien, ¿no? Y se empieza a decir, ¿no? Pues es que eh, los cristianos son así, los musulmanes son así, los católicos son así, por decir algo general, ¿no? Y empiezas a estereotipar ciertas, en este caso las religiones, por una o algunas personas que conociste, siendo que somos miles, millones de personas que podemos tener esa creencia, ¿no? Y que podemos actuar de diferente forma o que llevamos una vida conforme a los estatutos, a las normas o a las creencias que tenemos eh, dentro de estas religiones. Por lo tanto, yo creo que normalmente lo que se hace es estereotipar conforme a conductas de personas que conocemos a nuestro alrededor. Y eso hace que realmente a veces no conozcamos esta parte que hablábamos, ¿no? De la relación y de lo que conlleva el estar en una religión o el estar dentro de una creencia, ¿no? De por qué yo tomé la decisión de tomar ciertas normas, no por imposición, sino porque yo lo creo, ¿no? Yo creo que va más allá de solamente decir, ay, sigo unas normas, unas reglas, sino también es una convicción y una creencia de lo que yo estoy viviendo, como tú lo comentabas, Sam, ¿no? Ok. Básicamente lo que voy y con lo que estás diciendo, sí, ¿no? Hemos desvirtuado mucho lo que significa la religión. Yo mismo hace tiempo comentaba cuando daba una plática, alguna conferencia, hablaba de que la religión era algo que te alejaba de Dios. Y estaba totalmente equivocado. A lo mejor tengo razón en algunas cosas, pero en otras, eh, creo que la palabra está equivocada. Básicamente, lo que te aleja de Dios se le llama idolatría, que es una de las palabras que tú sacaste por ahí, sí, ¿no? Así es. Pero a veces se confunde la idolatría con la religión y no tiene nada que ver. Porque la religión son las prácticas que nosotros tratamos de seguir para un fin en común, un fin bueno, en comunidad. La palabra que nos estaba definiendo Charlie hablaba de comunión, de unión. Y pues no Sí, de una hablan liga, de una liga, de ser, o sea, básicamente de unidad. Y la unidad no se va Ajá. a crear en Ni desacuerdo. destruir, solo se va a transformar. Sí, Ay, ya sabrán que Dieguito es el que nos inyecta alegría. sí. No, y sí aplica, o sea, al final sí aplica, porque cuando tú empiezas a tener ciertos comportamientos y ciertas, eh, y llegas a tomar esas normas o esas reglas, tú puedes lograr ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque tú te estás sometiendo a algo que te está ayudando a ti. No, a lo mejor no a todos, pero sí a algunas personas que tú puedas conocer o que en algún momento puedan pasar o tener las dudas que tú estás teniendo, ¿no? Pero fíjate que sí creo que tiene mucho que ver en cómo lo puedes tú reflejar. Por ejemplo, algo que ahorita estaba explicando Sam, ¿no? Nos estamos enfocando en el ámbito cristiano porque, bueno, todos nosotros conocemos y hemos creído en el Señor Jesús. Sin embargo, cuando tú llegas a una persona que no está en que no está acostumbrada a interactuar en iglesia, Biblia, como en todas estas palabras que a lo mejor hasta suenan extrañas. Siempre cuando dices es que vengo a hablarte o quiero platicarte de Dios, lo primero es un no porque se asimila o se asocia a un me van a prohibir, no voy a poder hacer, se me va la libertad, bla, bla, bla. Sin embargo, cuando tú conoces
a ese Dios del cual nosotros creemos y profesamos, todo depende de cómo lo presentes, ¿no? Si es ese Dios buena onda, amigable, que te entiende, o es ese Dios que te castiga porque no fuiste a la iglesia, que te tiene preparada la venganza porque no hiciste tal o cual cosa. O sea, sí creo que todo este conjunto tiene muchísimo que ver con la manera en cómo nosotros tenemos esa relación con Dios. Yo le decía hace poco a una persona, ¿no? Ay, yo quiero que conozcas a mi Dios, al que yo conozco, o sea, no el Dios que castiga, no el Dios que regaña, no el Dios que hay que tenerle miedo, ¿no? Sino ese Dios que de verdad te puede ayudar y a dar un giro por completo a tu vida. Pero tiene mucho que ver en cómo los que ya estamos tanto tiempo en el Evangelio lo presentamos. Y ahí es donde creo que entra todo este tema de las reglas que en un principio se hicieron con un buen objetivo y ahorita ya se hacen como imposición, y eso sí creo que es lo que te aleja de Dios. O sea, ahí sí podría darle el punto, o bueno, mi punto a Sam de decir, si la religión a ese grado ya de tanta norma y tanta cosa estricta sí puede hacer que, pues que dejes de ver a Dios con tal de cumplir con todas las cosas para tener tu lista bien, y pues en realidad nunca conociste al Dios sincero. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos se apagaron sus cámaras? ¿No? No, Todo. aquí estamos. No, Ah, nadie Yo no apagó su veo, cámara. no. solamente Es que se mueve cuando brinca. Sí, No, estamos bien. Aunque te cortaste al final. bueno. estamos bien. Te escuchó todo lo que Sí, dijiste. Ajá. Ajá, sí. Sí. Ah, ya te veo, Eh, amigo. Ok. Bueno, Ok. Es eso de la intermitencia de la señal. sí, disculpen ustedes. Pero bueno, sí se escuchó todo lo que dijiste, Ches. Nada más que no estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que dijo Ches. Y creo que es lo bonito. ¿Puedo Y opinar creo, algo? y creo que Sí, es lo Charlie. bonito. Sí, échale. Y creo que es lo bonito de todo esto, que cada quien tiene su opinión. Pero precisamente por eso lo hacemos, para un intercambio de ideas y todo. Vas, Charlie. Perdón. Charlie quiere hablar. Sí, Charlie. Vas. Ok. Sí, yo creo Dale. que algo que tocó dos puntos, uno Chess y uno Sino. Al El menos. estar en reglas o normas es bueno, pero algo que dijo Sino es hacerlo voluntario, no imponerlo. Y yo creo que ahí es donde se está yendo mucho al extremo de que, como dijo Sam, imponen tanto que dicen, no, la religión no, bye. ¿Por qué? Porque están imponiendo cosas que no están en la Biblia. Cosas de que prohibiciones, que ya no estás haciendo algo que dice en lo que creemos, dice que des tu cuerpo en sacrificio, digo, que sea voluntario, no que te impongan. Tienes que hacer esto y esto y esto y esto, a seguir las normas y reglas. Si quieres pertenecer a esa parte. Si no, pues no hay reglas, vete a otro lado. Ah, Yo no, creo Charlie, que pues debe es que tú quieres ser anarquista. Yo creo que si tú vas a buscar a Dios, hazlo voluntariamente y porque tú lo deseas. Porque es mejor que tú llegues voluntariamente a seguir las reglas a que te las impongan. Y yo creo que vas a poder avanzar y crecer mayormente en tu vida personal, con tu relación con Dios, independientemente con la demás gente. Yo creo que algo que lo que nosotros deseamos, que tú tengas un encuentro directo personal con Dios, una relación tú con Dios, no con la gente, sino que tú tengas tu propia experiencia. Y ahí es donde va a cambiar tu estereotipo, tu forma de ver la palabra religión. Aunque ¿puedo tomar la palabra? Adelante, Dieguito. Por favor, manito. Pues No, ya que. hombre, ¿Ya gracias. Qué detalle. Ya que. Aunque ahí entra, oyendo a Charlie, a Chess y así, ¿no? Un poco que están muy en acuerdo con esta parte de los lineamientos o las reglas que marcan cierto tipo de doctrinas. Justo lo comentaba Sam en esa parte, o sea, no es que sea un conjunto de doctrinas o de reglas o de mandamientos, ¿no? Tal cual, solo vienen dos mandamientos en la Biblia que dicen ama a tu Dios con todo tu ser
Sí, engloba a y a todos. tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que te va a hacer el transformar tu vida, porque pues, si amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a desear el mal a Mal. tu prójimo porque es como si te lo hicieras a ti mismo. Entonces, para ti no creo que tú quieras algún mal. Pues la otra es a adorar y amar a tu Dios. Entonces, esta parte pues engloba, y lo más importante es eso, no enfocarse en tantas reglas o en tantas normas o en tantas conductas, cuando el simple hecho de llevar estas dos, que son las que están ahí sobre la mesa, hacen que tu comportamiento hacia otras personas y hacia Dios cambie totalmente a como eras antes de conocer a Dios. Porque digo, no puedes amar algo que no conoces, ¿no? A tu prójimo porque lo tienes ahí enfrente, pero a Dios no es que en Lo cualquier puedas ver. momento agarres y digas, voy a ver a Dios, ¿no? Ujú. Hasta que tienes un encuentro con Él y un conocimiento de que Dios existe, puedes aplicar estas dos reglas o estos dos mandamientos de amar a tu prójimo y amar a Dios. Entonces, el detalle o lo que pasa aquí, muchas veces, esto yo que vengo de un trasfondo de otra religión, es que muchas veces en otras religiones lo que pasa es que son herencias que se van transmitiendo. En mi caso, pues el ir a la iglesia o ir a un centro religioso era simplemente para bodas y 15 años. No íbamos para otra cosa, ¿no? Entonces, muchas veces cuando alguien no conoce de Dios de la manera en que nosotros lo conocemos, ve que tú vas a la iglesia cada Cada 8 8 días. días, pues es como, pues ¿por qué vas, no? Pues que cada 8 días se casan, ¿no? Cada 8 días hay bautizos, o cada 8 días hay, ¿no? Ujú. Entonces, no tienen esa cosmovisión que nosotros tenemos de Dios, ¿no? Porque yo al final, pues sí hice mi primera comunión, hice confirmación y tal, pero yo no puedo decir, ni entendía el porqué del sacrificio de Jesús, ¿no? Mucho de esto tiene que ver en el entender el por qué te estás reuniendo con las personas para el fin, porque yo creo que lo más importante es eso, es entender el fin El por el fin. cual existe esa religión, más allá de saber que existe tal o cual religión, sino si tú no conoces el fin de esa religión, eh, pues al final, y si ni conoces ni el fin de tu propia religión, es difícil que tú entiendas el fin de otras religiones. Eso es como lo más importante. Y creo que ahí es donde viene todo este conflicto, porque a veces uno dice, no, es que yo no quiero, tú me hablas de Dios, pero a mí mi mamá, mi abuelita, la tía, la madrina, lo que sea, me enseñó que esto y que esto y que el otro, ¿no? Y esa es como la forma en la cual entramos en ese conflicto. Entonces yo creo que lo más importante, más allá de todo, es entender el fin de por qué te estás congregando, más allá de religiones, más allá de todo, es entender el fin de por qué crees en lo que crees. Y eso es lo que te lleva a hacer ese cambio de conductas y entender estos dos mandamientos. Gracias. No, hombre, a ti. Sí, Exactamente. de hecho, fíjate que una de las cosas que yo platicaba con un cuate, que él, bueno, él se toma o se dice ateo, es que me decía, es que Dios no hace nada, ¿no? Cuando empezó esto del COVID, Mateo es el que él escribió decía, el Evangelio. Ateo. Ah, ateo. adelante, si no. Él es el que, él decía, ¿no? Que por qué si existiera Dios, ¿por qué dejaba que hubiera tanta gente muerta o dejaba que pasara esto? Y yo le decía, bueno, lo primero es que tú dices que no crees en Dios, entonces ¿por qué le echas la culpa a Dios? ¿No? De que está pasando esta situación. Y la segunda, yo le decía, eh, una religión no solamente es el hecho de creer que en Dios como tal, ¿no? Nosotros sí lo hacemos porque es nuestra convicción,
pero al final son normas, ¿no? Son formas, es un estilo de vida que tú decides llevar, ¿no? Reflejando una creencia que tienes. En este caso yo le decía, bueno, tú no crees en Dios, pero le echas la culpa a Dios, entonces, ¿en dónde está la parte del ateo que dice ser, ¿no? Si no creyeras, si le estás echando la culpa a Dios es porque crees en un Dios, ¿no? Al final. Y a veces yo creo que todo esto también es contradictorio, ¿no? Muy contradictorio cuando hablamos de religión y por la misma situación de que no conocemos, ¿no? ¿Cómo se llama? Los conceptos de las palabras, los conceptos de lo que conlleva, por ejemplo, estar dentro de una religión, ¿no? Y luego, es muy diferente si tú me dijeras, es que yo he leído a Dios, he buscado a Dios y Dios no me ha respondido o Dios no ha hecho esto, pero al final le digo, son cosas que vas entendiendo por convicción, ¿no? Y eso es parte de la religión, ¿no? Que tú llevas eso por convicción, porque tú lo crees y porque has vivido, has tratado de estar en un proceso, has tratado de estar en un conocimiento de, de, de esas normas, de esas conductas, de lo que está establecido, ¿no? Para esa religión, ya sea el budismo, ya sea el judaísmo, el cristianismo, eh, cualquiera, ¿no? Y al final todos El practicamos, cinismo. exacto, el que tiene Dieguito. Ah, yo pensé que eras tú porque como eres el chino, te dije, ¿no es el cinismo? No. Entonces, yo creo que también va en esa parte, ¿no? De que a veces tratamos de dar de dar una, ¿cómo se llama? De dar un punto de vista sin realmente conocer o ir más a profundidad de lo que significa o de lo que hay detrás de, en este caso, la religión, que es lo que estamos hablando, pero pasan muchas cuestiones también, ¿no? Ok. Es un tema bastante extenso. Ya nos hemos colgado un Uy, poquito. de harto. Voy a leer aquí algo que nos dejó Noemí Cruz. Dice, yo considero que cuando defiendes tu religión y juzgas a los demás, terminas violando los preceptos de lo que tanto defiendes, o lastimas y hieres a tu prójimo. Y es que está ahí el problema. Ah, Ahora, ¿dónde les digo que no estoy de acuerdo con Chess? Y termino con esto y creo que Diego ya lo puso totalmente ya en claro. El primer punto es que dice, es que te basas en restricciones y en lo que puedes o no puedes hacer. El problema de eso es de que pensamos que Dios es así, que nos prohíbe cosas, que nos restringe. Y bien lo dijo Diego, es que no conocemos realmente lo que dice la Biblia. No lo conocemos. Y el problema no es que nos prohíban o no cosas, el problema es que no conocemos lo que hay en la religión, lo que hay en el lugar donde vamos. ¿Por qué? Porque realmente el problema es la persona. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen verdaderamente, en este caso en el cristianismo, no conocen verdaderamente a Dios, nada más se basan en lo que les dice una persona, no en lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, estamos creyéndole a una persona y no le estamos creyendo a Dios. Y la gente realmente no tiene ningún problema con seguir normas porque la mayoría de nosotros las seguimos, nos gusten o no. ¿Por qué? Porque son buenas para la convivencia de la gente. Por ejemplo, no manejes a tal velocidad. Sí hay gente que lo hace y que viola las reglas de tránsito, pero al final de cuentas saben que es con un propósito. ¿Me explico? ¿Dónde está el problema? En que la gente, la que le presenta la religión, sea cual sea, no está llevando a cabo las cosas como son. ¿Por qué dicen que... ¿por qué la mayoría se convierte a otra religión? Porque ve que es bueno, porque le gusta lo que le están presentando. Donde la mayoría deserta cuando se da cuenta que es una mentira. ¿Dónde está el problema?
La religión nos ayuda a tratar de llevar buena conducta, pero no nos puede acercar a Dios. ¿Quién nos va a acercar a Dios? Nosotros mismos. Porque nosotros tenemos que descubrir esa parte. La religión no es mala. El problema, como dicen algunos ateos, y podría estar medio de acuerdo con ellos, pero eso lo vamos a dejar en otro podcast, somos sus club de fans. Ah, El problema no es Dios. El problema somos nosotros. La segunda, que decía Ches y que tampoco estoy de acuerdo, es en la parte que dice, es que cómo presentas a Dios. Más bien, tú deberías de ser reflejo de Dios. Si la gente no quiere venir a nuestra religión, a nuestras creencias, es porque nosotros somos un mal ejemplo de lo que debe de ser un hijo de Dios. Pero entonces estás dándome la razón de lo que yo te decía, porque al de yo decirte que cómo presentas a tu Dios es justo eso. Pero tú me Cuando yo hablabas de conozco, presentarle, tú dices, es mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Yo no Dios, tendría ajá. o sea, yo cuando no las tendría personas que, ven, yo no tendría que más abrir la bien, boca, ajá, yo no tendría que abrir la boca para presentarle a Dios. Pero sin embargo tú dices, yo te lo presento. exacto. ok, tal vez ahí hay un problema en la manera en cómo lo expresé. Para Exactamente. mí presentar es como, me voy a salir por completo del tema, pero más o menos para que pueda yo explicar por qué lo dije así. Cuando yo escucho a un artista nuevo en una canción, yo digo, mira, me lo presentó fulanito. Y no es porque haya yo conocido al grupo de frente, sino porque a través de que él lo escuchaba o ella lo escuchaba, yo dije, me gustó, me lo presentó. Esa es la manera en la que yo defiendo o te decía ese punto, ¿no? Cuando tú tienes esa comunión o esa relación, las personas se dan cuenta porque tú mismo no hablarías de, pues es que Dios me regañó, Dios me castigó y ahora pues estoy exiliada. No. Es la manera en la que tú representas a Dios, pues, para que se pueda explicar. Yo también estoy consciente en que no tienes que salir y presentarles a Dios como muchas personas lo hacen, porque al final eres tú mismo quien transpira lo que estás aprendiendo o en lo que estás viviendo. Bueno, eso es antibíblico porque Jesús dijo que lo hiciéramos. Ajá, sí, dijo Iri. Ajá, pero bueno, Ir y creo que predicar el Sí, evangelio. el problema que hay aquí con Ches es de que luego por hablar rápido, en sus palabras las dice así. Pero quería aclarar esos puntos, ¿por qué? Porque ese es el problema, de que tratamos de disfrazar las cosas de una manera para que se vean bonitas para los demás. Y ese es el problema que hemos tenido la gente al presentar una religión. En nuestro caso, al presentar cómo es Dios, como dice Ches. Porque no debemos de disfrazarlo, debemos de hacerlo tal y cual es Dios. Y en nuestra vida a veces es que no puedo ir porque mi religión me lo prohíbe. Es la peor cosa que podemos escuchar. Y hay veces que no necesitamos decirlo, lo hacemos. Así ¿Me es. explico? O es que no porque tengo que, o sea, tengo que, necesito que, me regañan, me van a... Dios no en ningún momento dijo eso, pero ¿quién sí lo hace? Nosotros. Uh-huh. Y es ahí el problema. Por eso Sí. Dieguito cuando nos decía, es que no, la gente no conoce realmente lo que hay en su religión. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema de todos nosotros. Que luego no conocemos lo que realmente dice nuestra religión, lo que realmente nos dice. ¿Le tienes miedo a la palabra religión? Está bien, cámbiala como ahorita nos acaba de demostrar Ches, ¿no? A lo mejor no es la palabra que debería de hacerlo. Hazla a un lado. Ve, básate en lo que dice tu convicción, tus preceptos, y con eso busca a Dios. Porque es lo más bonito de esto, y nosotros te lo podemos decir. Si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Si su club de fans te ha decepcionado, no te preocupes. No es así Dios. Busca al verdadero. Y si lo encuentras y te decepciona, pues bueno, ya nos podrás decir con todas, mira, me decepcionó. Pero no en base a lo que te dice alguien, sino ya conociendo a Una Dios. experiencia propia, ¿no? Yo conozco a gente que se dice muy sabedora de la palabra de Dios, que se sabe muy cristiana, muy casi santo, que casi vuela y Jesucristo se queda corto, ¿no?
pero la verdad es que ni siquiera conoce la mitad de las enseñanzas de Jesucristo, no las practica. Y Jesucristo nos decía que nuestra fe sin obras, y que como Fue muerta. Diego fue el que mencionó, por su fruto lo vas a conocer. Los conoceréis. Así que, más allá de tenerle miedo a la religión, creo que deberíamos de investigar primero, como nos decía de nuevo Diego. Todo lo estoy haciendo en base a lo que nos dijo Diego. Conocer más de esas cosas y empezar a vivir una vida como realmente nos enseña la verdadera religión. Porque si no, vamos a irnos por ahí. Ahora, la religión, su objetivo es llevarte a un Dios. Nosotros te queremos presentar a uno, y si nos quieres seguir, vas a conocer a uno que, pese a estos 5 que ves en pantalla, tenemos errores, diferencias de opinión, o unos ni hablan como Charlie. Aún así, conocemos a un Dios que, como decía Ches, es muy buena onda. Y fíjate, imagínate qué tan buena onda es, que pese a cómo somos y todas las burradas que decimos, está con nosotros. El detalle es de que puede ser de que en mi movimiento sea muy diferente al de ustedes, mi Sí. religión sea muy diferente a la tuya, pero he encontrado a Dios y he encontrado lo que es la verdad, ¿no? Te puedo decir que en todas las restricciones que nos pone nuestra religión, he encontrado que nos ayuda, y todos esos preceptos nos ayuda a llevar una vida, pero realmente lo que nos ha transformado es conocer a Dios. Porque la religión nos ha ayudado, nos ha hecho, a lo mejor no nos gustan algunas cosas, como que eso de andar leyendo la Biblia y todo, a veces puede ser un poquito tedioso, como cuando te mandan a hacer la tarea, que algunos dirigentes te digan, lee de tal a tal parte y te lo aprendes de memoria. Quizás para algunos didácticamente no es lo verdadero, pero ¿sabes qué? Es con un propósito, y es el de que conozcas a Dios. Y nuestro objetivo aquí en 23 grados es de que conozcas a Dios que profesamos. Te puedo decir de aquí de los 5, bueno, 4, porque 2 se congregan en el mismo lugar hasta donde sé. Bueno, dicen que van a la misma congregación. Entre. De hecho, si tu pastor nos está escuchando, estaría bien que nos diga si reconoce los póngalo rostros ahí, o por no. favor. Bueno, sí van, pero no sé si realmente estén ahí. Pero bueno, es otro asunto. De las 4 congregaciones representadas en este lugar, en muchas cosas a lo mejor no estamos de acuerdo. Pero lo que sí estamos de acuerdo es quién es Dios y a quién es el Dios a que seguimos y servimos. Y podremos estar diferentes en que si es rojo o si es verde. Pero lo que sí sabemos quién es ese el verdadero Dios, y que el único camino para llegar a ese es por medio de Jesucristo. Y esa, no importa qué religión, movimiento, denominación o cosa que sea, créeme, en eso sí estamos de acuerdo. Y es lo que vamos a tratar aquí, pero yo les invito, y yo cierro mi comentario y los demás ahorita van a tener su oportunidad. No le tengamos miedo a la religión. Conozcamos a eso, pero conozcamos ahora sí, al objetivo de la religión, que es Dios. Sí. ¿Estamos? Eso es lo que yo tengo Ajá. para decir. Para No, me cerrar, esa tiza. vamos cerrando. Porque ya nos colgamos, llevamos 1 hora 15 minutos aquí. Charlie, para que hable. Bueno, Charlie, vamos, Charlie. Sí, para escuchar a Charlie. Va, Charlie. Charlie, tips. Ok, lo que yo les puedo decir es que de los 5 que estamos, lo que yo te puedo aconsejar es que tomes lo bueno, no veas lo bueno de nosotros, lo que te sirva, y ponlo en práctica, y eso te va a funcionar a ti. Es algo que nosotros hemos practicado. Tal vez a cada uno le funciona de diferente manera, pero en lo personal, yo te voy a compartir lo que a mí me ha funcionado. Te puedo pasar esa parte, pero lo demás ya depende de ti. Ok. Ches. Bueno, yo te puedo decir que seguramente
muchos lugares, en muchas iglesias vas a encontrar decepciones, vas a encontrar cosas que tú crees que pues ya no es necesario seguir, ya no vale la pena continuar. Sin embargo, rescata lo importante. La gente como nosotros, como todos los que están afuera, todos nos pueden fallar. Hay una sola persona que no falla y es grandioso que no falle porque contamos con su amor incondicional que es Dios. Puedes asistir a una iglesia, tal vez tienes tus pensamientos o tus emociones muy arraigadas con lo que te inculcaron desde niño, pero no hay algo mejor que puedas hacer que entregar tu vida a Cristo. Creo que es lo mejor que puede pasar y probablemente la gente va a fallar. Vuelvo a repetirte, Dios no nos va a fallar. Y aunque hayas tenido una mala experiencia, perdónenos porque a veces caemos en el error de nosotros mismos alejar a las personas, ¿no? De esa comunión que pudieran tener con Dios. Disculpa si alguien pudo haber lastimado tu corazón, sin embargo, el mejor regalo que te puedes dar es permitirte conocer a Dios independientemente de que en la religión en la que hayas creído, creo que puedes conocer a Dios y darte cuenta que todo puede cambiar radicalmente en tu vida. Así que yo me despido de ustedes, muchas gracias por todo y pues esperamos vernos en el siguiente podcast. Ok, Dieguito. Buenas noches. Buenas noches, Dieguito. De mí, sí. Sí, cierra. No, pues Buenas. retomando un poco lo que decía Sam, más allá de un conjunto de reglas y un conjunto de normas, Sam ponía un ejemplo bien padre que es el de la velocidad, ¿no? Cuando hay límites de velocidad en las carreteras, los límites de velocidad se prohíben no porque al gobierno no le guste que tú te compres un carro deportivo y no lo puedas correr, ¿no? Sino porque si a cierta velocidad tú tienes un accidente, puede ser mortal para ti. Entonces, no es que alguien te prohíba nada ni te diga nada. Cuando alguien te da un consejo de algo que está en tu vida, no es porque quiera hacerte daño o quiera prohibirte cosas, sino porque muchas de las veces, y Dios más que nadie sabe qué es lo que te puede pasar si tú abusas de esas cosas que te pueden dañar, ¿no? Entonces no lo veas como normas o reglas, sino pues hay que ver más allá de las consecuencias que uno puede tener, ¿no? Y Dios siempre está cuidando de ti y cuando te dice haz esto o haz lo otro, y es Dios el que te lo dice directamente, es por tu bien, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer a Dios y lo que hace en tu vida, porque pues Dios no quiere nada malo para ti, y no veas las reglas, sino ve al Dios que te ama. Ok, antes Chino. de dar el paso a Sino. Papatachi dice aquí, creo que lo importante es la comunión que tiene individualmente cada persona con Dios. Y sí, eso es realmente lo importante. Siento chistoso al decirte Papatachi, pero bueno, respetamos los nicknames. Por ahí Diego se ponía Papacito Chulo, pero pues bueno, no juzguemos eso. Pero bueno, muchas gracias por tu Bueno. comentario. Noemí nos dice, no se trata de tener, sino de conocer. Exactamente. Tener, no conocer. Perfecto. Sí, no, por favor. Ok, pues ya a todo lo que comentamos, yo creo que más que buscar qué es el concepto de religión, lo que te queremos compartir es el hecho de que así como nosotros personalmente hemos tratado de conocer, de aprender y de vivir una experiencia para saber quién es Dios, tú puedes hacerlo, ¿no? O sea, no te quedes con lo que con el que me dijeron, el que me contaron, sino que lo trates de experimentar en primera persona
porque a veces eso nos pasa, ¿no? No nos damos la oportunidad de, de experimentar las cosas. ¿Por qué? Porque escuchamos que algo salió mal o escuchamos que se comportan raro. eh, Quitemos esos prototipos, esos estereotipos, ¿no? Y te invitamos, ahora sí, como cada uno de mis amigos te ha dicho, pues te invitamos, ¿no? A que tú experimentes, ¿no? Esa Gatito. parte. Perdón, no sé qué está pasando Gatito. con mi internet. Síguele, Pero síguele, síguele. sí, vaya, dentro de lo que dice la Biblia, es y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad no es solamente en cuestión de Dios, ¿no? Sino es en todo lo que te puede hacer bien, en todo lo que te puede ayudar a mejorar, en todo lo que te puede ayudar a ser una mejor persona, en todo lo que te puede ayudar a crecer como persona, ¿no? Entonces, si tú tienes esa oportunidad de experimentarlo, de llevarlo a tu vida, de saber que te puede hacer mejor, pues ahora sí que rífate y aviéntate a hacerlo, ¿no? Que nada de lo que has escuchado, que nada de lo que has, te han dicho sea un freno para que tú también puedas experimentar a lo mejor alguna de las cosas que nosotros decimos te puede ayudar, como decía Charlie, ¿no? O alguna de las experiencias que puedas escuchar de otras personas que están dentro de los que creemos en Jesús, pueda ayudarte, ¿no? A crecer y a ser mejor. Entonces, yo te invito a que tomes esa parte, ¿no? Esa decisión de poder, sí, darte la oportunidad, ¿no? De poder, conocer Conocer a Dios. más allá de solo escuchar. Así es. Perfecto. Pues bueno, no le tengamos miedo a lo que es la religión, pero más que nada no le tengamos miedo a conocer a Dios. Adiós. Adiós. Porque lo que te hayan dicho, Ah, lo que tú crees, pues como decía Sino, hasta conocerlo verdaderamente. Y Dieguito lo decía, hay que conocerlo. Y la única manera de conocerlo es investigando, buscando, porque ahí vas a encontrar la verdad y creo que ese es el problema que hemos tenido la mayoría. Y termino con esto. Llevo 32 años de conocer bueno, de hecho 34 de conocer a Dios. 32 años enseñando la palabra de Dios. Y aquellas prohibiciones, aquellos mandamientos, aquellas cosas, no son, como decía Diego, no son una restricción, sino es una barrera de protección. Así que, ¿cómo vas a saber que es para tu bien si no las conoces? No importa qué es lo que te digan, tú conoce a Dios y vas a ver los resultados. Aunque, como decía Ches, a nosotros a lo mejor no lo reflejamos a veces, pero estamos en el camino. Y eso es lo bonito, porque pese a eso, Dios está con nosotros. ¿Ok? Y bueno, Ok. muchas gracias por conectarse, gracias por comentar. no, hombre, a ti, Sam. Hasta Sentimos bonito al ver los comentarios aquí. Muchas los gracias. comentarios, así es. A los que se hayan quedado, por aquí tenemos a 5 personitas conectadas en Facebook. Muchas gracias. Compartan, Uno, Saludos. dos, díganos qué tres, cuatro, tema. cinco. Déjenos su opinión Creo que ustedes de somos nosotros mismos. Dejen, dejen aquí su opinión de lo que es para ustedes religión, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo con nosotros. Nos gustaría leerlos, comentarlos en un podcast siguiente y bueno. Y pues nada más. Nos vemos dentro de 8 La días. próxima. Esperemos seguir constantes. Y prometemos ponernos al día con lo que quedó pendiente de subir. Hubo un problemita por acá personal y no pude subir los episodios, pero lo bueno es que se quedan en el live y están ahí, así que lo pueden seguir viendo. Pueden sacar Compártanlo. captura, pueden hacernos memes, no nos enojamos. Bueno, menos Charlie no, porque su rostro tiene marca registrada y pueden sufrir una demanda acerca de su bufete de Sí, abogados. no. De los demás no hay No, no problema. se, Pueden no Cuidado, se preocupen, soy un meme andante.
Sí, de hecho, sí. Somos unos memes ambientes. Y bueno, nos vemos. Pórtense bien. No hagan travesuras. Cuídense. Sean buenas personas. Bye. Bye. Adiós, Pastor Daniel. Excelente noche. Adiós. Bye, bye.